Muchas gracias, Jorman, por esta entrevista el día de hoy. Un placer poder conversar contigo. Queremos saber acerca de tu trayectoria literaria. Me gustaría saber, comenzar en el principio, ¿qué te motivó? ¿Cuáles son los motivos para entrar a la literatura? Bueno, antes que todo, bueno, Edgar, muchas gracias por el principio. Mira, yo recuerdo mucho que era fanático de los cuentos. Mi mamá se casó con un señor del llano y él empezó a contar, siempre contaba historias y las hacía muy interesantes, la oralidad. Creo que eso me marcó. Luego sentí mucha fijación por la música llanera venezolana, que generalmente son corridos, es decir, son historias cantadas. Cuando comienzo en la universidad a estudiar lengua y literatura, allí comienza esa piquiña, ese por qué no hacerlo yo también, por qué no contar, por qué narrar. Entonces comencé a hacerlo. Pero desde antes de la universidad ya estabas escribiendo algunas cosas, o lo que escribes comienza en la universidad. Sí, había hecho varios intentos de escribir. Siempre me ha gustado las letras, soy un asiduo lector y intenté escribir varios cuentos que fueron a parar al basurero, pero sí hice algunos cuentos. Ok, ninguno de esos cuentos de pre-universidad están vivos todavía. No, ninguno. No, eso se fue. Sí, se fue. Sí, porque era un poco inmaduro, era más que todo historias que un poco cursi, rosas, que yo imaginaba, entonces luego las fui desechando porque carecían de cierto valor literario. Tenía mucho valor emocional, pero le faltaba valor literario. ¿Tú crees que en algún momento, eso es una en teoría, alguna de esas historias se ha reflejado después de tus estudios, de alguna otra manera, ya con más valor literario, como tú dices? Sí, por supuesto. Sabes que tengo un concepto que para mí la literatura, arte, obvio, pero el arte lo encontramos en todas partes. Y los momentos literarios te ocurren así. En cualquier momento se te puede ocurrir un momento, una anécdota, una situación, un personaje. Parte de la literatura vuela por todos lados. Entonces, muchos destellos del pasado, de esos cuentos o de ciertas vivencias, son reflejadas en algunos cuentos o en algunas novelas que pueda escribir. Porque yo uso mucho el blog de notas, yo guardo cierta información y la reflejo en mis escritos. ¿Qué escritores originalmente te motivaron a la lectura? Específicamente alguno que tú recuerdes siempre, que sea una fuente donde tú regreses. Bueno, Julio Cortázar es el escritor al que yo siempre regreso. Es interesante porque algunos le tienen miedo a Julio Cortázar, pero yo me quedé impresionado con Julio Cortázar y desde allí seguí. Luego busqué otros escritores, pero Julio Cortázar me ha marcado sinceramente y regreso a él cada vez que puedo y lo admiro muchísimo. A veces regreso a refutarlo, a veces regreso a reclamarle, pero generalmente regreso a admirarlo, es lo más común. Mini cuentos, mini stories. Bueno. Este libro en sí, lo que salen de aquí, estas mini historias, ¿de dónde salen? ¿Qué las motiva? Bueno, mini stories, todo comienza, bueno, mini cuentos, mini stories. Este es un libro de microcuentos, generalmente son muy cortos, la mayoría son muy cortos. Creo que ninguno tiene más de 19 palabras y todo surge por la polisemia. De verdad me encanta la polisemia como recurso para escribir. Ese reto de con pocas palabras poder decir tantas cosas. Porque hay que encontrar la palabra adecuada, hay que encontrar el adjetivo correcto, hay que encontrar el adjetivo correcto para el verbo correcto para decir las cosas y que pueda significar tanto. Entonces, todo comenzó como un reto y de verdad que disfruté mucho haciéndolo y de verdad me gusta mucho.
me gustan mucho. Estoy orgulloso de... ¿Podría mostrárselo al público, por favor, para que vean la portada del libro? Entre estas historias, estos mini cuentos, ¿hay algo específico, alguno que es el que más te llega o que te identifique con él? No, bueno, todos me llegan, porque Me imagino que por algo los escribiste. Claro, todos salieron de mí. Pero hay algunos que las personas, el tiempo, siempre va tomando características especiales, como todo. Todo es así, siempre hay algo que destaca o que sobresale, y para mí algunos destacan, tal vez para otros no, pero para mí hay algunos, por ejemplo, Regresión es uno de los que me gusta mucho. Regresión. Y poquito a poco los residentes de aquel país se acostumbraron a retroceder en el tiempo. A este mini microcuento le han dado una connotación política y generalmente y en mi país están pasando muchos cambios, una situación política muy tensa, y las personas se han sentido identificadas, y de verdad que tiene un valor muy especial para mí. Otro que me ha gustado ha sido este que se llama Lo Nuestro. Dice así: Lo nuestro. Ferozmente cuidó su tesoro de oropel. Realmente no era un tesoro, pero era suyo. Y este mini cuento hace un llamado a cuando tenemos algo que es tuyo y que para las demás personas de repente no importa nada, pero es tuyo y lo vas a defender a capa y espada, con las uñas, con los dientes. Para ti tiene valor. Sí, así sea. Mira, un vasito desechable que te regaló la persona amada. Exacto. Y que debería ir a la basura, pero eso para ti tiene una connotación especial y eso será sagrado. También, fíjate, este otro, Impotencia. El solitario lobo citadino se conformó con aullarle a la omnipresente luna de cristal. Este me gusta mucho porque tiene mucha polisemia, tiene demasiado significado. La persona solitaria, un inmigrante en una ciudad grande, puede sentirse ese lobo. Los protectores de animales pueden identificar un animal que esté en un zoológico, que esté sufriendo maltrato. Puede tener mucho significado. Entonces, de verdad que me gustan muchos otros. Pero pues déjame preguntarte, Jorman, específicamente tu intención con ese microcuento, ¿fue con referencia al tema migratorio o fue algo diferente? Bueno, los microcuentos no se pueden hacer persiguiendo solamente un fin, porque como los minicuentos son cortos, ellos tienen que tener varios sentidos, entonces el escritor tiene que jugar con eso. Personalmente sí me refiero a eso. Te estoy descifrando, personalmente sí me refiero a eso, pero tiene muchos otros sentidos también. Veo que está en inglés y en español el libro. ¿Es un intento de hacer, como le llamamos, el crossover, esta traducción? Sí, es un intento. Tú sabes que el minicuento es un género o un subgénero, mejor dicho, que está teniendo mucho auge en la actualidad, y es interesante tratar de llegar un poco más al público de habla inglesa, porque creo que a ellos les gusta mucho este subgénero, y vamos a ver cuál es la recepción que tiene. En cuento a los minicuentos, este es tu primer libro publicado. ¿Qué diferencia hay entre un cuento y un minicuento? Entre un minicuento y, digamos, un poema. Me imagino que habrá quien lea esto, 3 versos, 4 versos, y diga, pero esto es un poema, es breve. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué implica crear un minicuento? Te voy a responder con una analogía violenta.
Por ejemplo, la novela la asemejo a amarrar a alguien, el cuento a golpear y el microcuento a dispararle. Esto implica que el microcuento tiene que ser más rápido. O hay una economía de palabras que hace que el microcuento necesite ser explicado de manera inmediata. Fíjate, el microcuento se diferencia del cuento porque no está atado a la estructura básica que todos conocemos, a saber, inicio intrigante, desarrollo envolvente y un final impactante. El microcuento no está atado a eso. El microcuento te lo puedes expresar todo de una sola manera. Cada escritor, el escritor va a encontrar la forma de hacerlo. El minicuento tiene cierto juego de palabras, cierto aire poético, pero no es poesía. Entonces, eso lo diferencia un poco del cuento, porque en el cuento de repente claro, siempre hay excepciones, pero si tú tomas de repente cierto ritmo poético, suena extraño o causa ruido en el lector. Entonces, el microcuento se permite ciertas licencias que el cuento, ¿no? Tenemos aquí guía básica para escribir relatos contemporáneos. Este es tu más reciente trabajo. Sí. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Bueno, la guía básica para escribir relatos surge de una necesidad que noté en la ciudad de Nueva York. Hice la investigación y luego decidí, bueno, ¿por qué no plasmarla y ver si se puede ayudar a alguien? De verdad, me gusta mucho. Es una guía que la empleé en un taller de técnicas literarias que estuve dictando aquí en la ciudad. En ella los escritores pueden encontrar las técnicas contemporáneas que se están destacando, por supuesto. Van a encontrar conceptos básicos de literatura, van a encontrar también ejemplos prácticos para que vean cómo lo han hecho otros escritores y van a encontrar ejercicios para que puedan desarrollarse. Me permito leer algunos de los tics que tengo en la guía. Voy a leer el índice para que vean. Por ejemplo, en esta guía se habla de qué y por qué escribir, el narrador, la descripción, la importancia de los diálogos, cómo construir diálogos, el tiempo en la narración, los saltos temporales, la ambientación en la narración, cómo construir personajes, qué son los arcos emocionales, el ritmo de la narración, el primer párrafo, cómo enfrentarse al primer párrafo, escribir la escritura a partir del final, la intertextualidad, la técnica literaria de historias acumulativas, el monólogo interior, finales impactantes, la edición y bueno, hay muchos ejercicios, hay una serie de lecturas en este método, en este manual, hay una serie de cuentos para que los lectores vean cómo otros escritores aplicaron ciertas técnicas. Exacto. Y también hay una recomendación de lecturas para que estimulen su aprendizaje. El otro consejito es, cuando tengan una idea, no se apresuren a escribirla. La idea tienen que macerarla, tienen que formarla hasta convertirla en una idea impactante. Esta guía, de verdad, es muy útil, es una herramienta que yo recomiendo 100%, y no es porque la haya hecho yo, sino que de verdad puede ayudar. ¿Por qué puede ayudar? Porque lamentablemente creemos que la literatura, o que la narrativa en este caso, es solamente contar. Por ejemplo, yo tengo una anécdota y quiero contarla. Y no es así, porque la literatura es como un instrumento musical. Imaginemos que yo quiero cantar una canción, entonces tocar una canción, entonces tomo una guitarra, yo no sé nada de guitarra, y yo quiero interpretar una canción que escuché en la radio, yo puedo empezar a tocarla, voy a emitir un sonido y puedo llegar al final de la canción y yo creo que lo estoy haciendo bien,
pero hay técnicas que no se están empleando. los que me escuchan le van a doler los oídos. ¿Por qué? Porque va a sonar fatal. Entonces, ¿qué sucede si yo comienzo a tocar sin técnicas ni nada? Yo voy a ir mejorando con el tiempo, pero no es lo correcto. En cambio, esta guía va a servir como un tutor a ese aprendiz de guitarrista, Claro. y le va a enseñar ciertas técnicas, ciertos conceptos básicos, ciertos ejercicios que si la persona o el lector se aplica, mira, yo creo que va a aprender a tocar esa guitarra en muy poco tiempo y va a obtener relatos de calidad, porque de verdad que la información está muy bien planteada. Y bueno, no es que, disculpa por no ser humilde al decirlo, pero No, está siendo sincero con el trabajo que se está realizando. es una especie de guía sencilla, práctica, básica. De repente a escritores nobles, de repente la lean y puedan decir, no, no hay nada nuevo, es una guía básica para comenzar a escribir y para dispensar esas dudas. En ella también se encuentra una recomendación de más o menos 35 obras destacadas que pueden estimular la creación de relatos. Explico allí que no es una guía infalible, hay muchos consejos de los cuales ciertos escritores pueden prescindir, otros pueden usarlos, pero de verdad que estoy tratando traté de que llegara. Dentro del marco de los aspectos técnicos, como tú mencionabas ahorita, cuando tú dices cada momento te llega algo, un momento literario, que es lo que te motiva a escribir. Ese momento literario hay que aprovecharlo, me imagino, redactar, escribir, escribirlo en una macotita, ¿verdad? ¿Qué sucede después de ahí? ¿Eso se queda así? Entonces ¿tú aplicas las técnicas literarias inmediatamente o eso tiene un proceso? Yo creo en la escuela de Edgar Allan Poe, que dice que la literatura necesita cierto sacrificio, cierto esfuerzo. No es algo al azar, no es que yo estoy aquí, me llegó la musa, me senté y salió un cuento, una novela magistral o un poema. No, la cuestión es que todo empieza con una idea. Para mí, comienza con una idea, esa idea la empiezo a macerar, la empiezo a trabajar, me toca a veces investigarla y a desarrollarla. Luego la bosquejo, trato de ver en qué circunstancias se adapta mejor, ya sea cuento, novela, poema, microcuento, y de allí aplico las técnicas narrativas y luego comienza un proceso arduo de edición y de revisión constante. No es a la ligera, de verdad. No, nunca me voy a la ligera. Hay personas que tendrán suerte de que le llegue ese momento. Sin embargo, a veces creo que eso puede ser hasta un irrespeto a veces a la literatura. He visto que a veces hay hasta algunos escritores o más que todo he visto en casos de poetas. Yo le llamo los poetas raperos. Los raperos porque a veces son capaces de improvisar un poema en fracciones de segundos o en minutos. Antes de una presentación, mira, se me ocurrió un poema y luego lo presenta. A veces creo que es un poco de falta de respeto hacia los lectores, hacia quien te escucha, porque creo que la literatura es algo más. Los momentos literarios, sí, hay que capturarlo, pero hay que expresarlo de la mejor manera. Recuerda que la literatura es expresar de manera artística el lenguaje. Y para hacerlo de la mejor manera hay que tener cierta preparación. Fíjate, he leído o escuchado que Flaubert duraba una noche entera buscando un adjetivo para poder hacer que una oración cobrase la vida que ameritaba. Entonces, si lo hacía un escritor consagrado, una persona que respetamos tanto, nosotros que somos unos polluelos, creo que debemos también tener cierto respeto por la literatura.
y crear ciertos hábitos, tal como un atleta. Hay atletas que nacen con ciertos dones, pero el atleta que logra triunfar es el que esos dones los puede cultivar. Habrán otros atletas que no tienen los dones, pero que se entrenan de manera ardua y llegan a superar a los que tienen ese talento nato. Entonces, yo creo que personalmente la literatura hay que respetarla y una forma de respeto es tratando de esforzarse porque cada día nuestra literatura sea mejor, ya sea a través de la práctica. Bueno, yo básicamente 3 pasos: leer mucho, escribir bastante y corregir más. Esos son los 3 pasos básicos. Tenemos aquí también la colección poética La Cuje 2017. ¿De qué se trata? Obviamente una antología poética. ¿Cuál es tu rol con este libro, en esta edición? Bueno, en esta colección poética tuve el privilegio de participar, de editarlo, y de verdad que me siento halagado con este trabajo porque en este trabajo participan 14 escritores de mucha calidad. Para mí es un privilegio estar entre ellos, escritores muy reconocidos, con poemas excelentes, que de verdad que hay que leerlos. Y bueno, pude estar aquí, incluir algunos de mis poemas, y de verdad que es un orgullo estar aquí, de verdad. ¿Podrías leernos algunos de los poemas? Sí, yo quiero leer un poema. Se llama 30 de julio de 2017. Las candilejas los apuntaban, los micrófonos también. Todos querían escuchar las buenas nuevas. El menos era yo. Si miras el reloj, el tiempo se fatiga y como perro se echa en un rincón. Otro asunto me mordía la vida. Un acuerdo clandestino, pagano y visceral. Lirio sabanero de una madrugada de julio. La primera boca se abrió y dio la orden fatal. Los periodistas pasmados al ver su ropa rasgar y tras la piel que se derrite, verdes escamas brotar, colmillos, patas y garras, desbarajuste social. Yo por mi 12º cigarrillo y el móvil aún sin vibrar. ¿Será que se arrepintió? Tal vez no debí presionar. Pero ¿cómo no insistir en la mayor banalidad? Las entrañas de un mortal que grita y no se hace escuchar, que ruega ser condenado y no puede confesar. Estruendo y algarabía, plañidos y alaridos, quedaron ofuscados por los amasijos retorcidos de los cimientos de aquel pueblo en otrora el elegido, mientras los lagartos celebran el laurel sin eufemismos. De la civilización tal vez el último, sé que de todos el más indigno, sin guarida ni bastimentos, sin norte en el laberinto, solo un teléfono a media carga, esperando enardecido, la foto de aquella mujer desnuda, la foto del compromiso. Jorman, excelente poema, la verdad que me gustó mucho. Cambiando un poquito el tema, entiendo que formas parte de la organización La Cuje. ¿Cuál es tu rol en la entidad? Bueno, La Cuje, de Latin American Cultural Heritage, es una organización cultural sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la cultura, pero se enfoca más en la literatura en la ciudad de Nueva York. Esta organización hace eventos literarios, micrófonos abiertos, promueve escritores. Ellos tienen, o mejor dicho, nosotros tenemos una feria del libro que este año se realizó la primera. En diciembre se hace un evento anual que es el Encuentro Cultural Latinoamericano. En este encuentro, como en la feria, se invitan a algunos escritores para que muestren su obra y hay una gran afluencia de invitados y de verdad que es una labor muy
muy bonita, desinteresada, una organización sin fines de lucro. Yo estoy muy agradecido con Gladys Montolío, quien es la presidenta y fundadora, por armar un equipo, armar un trabuco para fomentar la cultura, porque de verdad que la cultura hay que promoverla, porque los seres humanos necesitamos ese escape, y esta mujer ha hecho posible que muchas personas, muchos escritores tengan la oportunidad de mostrar su obra y luego de allí destacarse. Conozco muchos que han estado desde la clandestinidad, han pasado por la CUG y ahora son escritores muy conocidos. Personalmente allí me encargo de la enseñanza de la literatura. Estoy dictando talleres o cursos. He estado con he dictado el curso de minicuento o microficción. También técnicas literarias. Y van a seguir viniendo, vienen más proyectos de cursos de narrativa y de todo lo que yo pueda dar a la organización, lo voy a dar. Las personas que quieran participar en la organización de una u otra manera, ya sea de forma, ya sea como miembros de la organización o como oyentes, pueden hacerlo. Si vienen a la organización, te aseguro que van a llevarse algo. Claro. Si vienen como oyentes, seguro que se van a llevar un toque de cultura, y si vienen a participar, bueno, van a tener la oportunidad de compartir con otros sus talentos. Nos pueden contactar por la CUG Ediciones, el correo lacugeediciones@gmail.com, o al teléfono de Gladys Montolío, que es 347-993-4218. Okay, de eso quería hablar. La CUG Ediciones, dentro de ya la trayectoria de lo que es la CUG, que todos conocemos, el gran trabajo que hace promoviendo la cultura aquí en Nueva York. Esto es algo nuevo. ¿Podrías hablarnos un poquito de la CUG Ediciones? Sí, la CUG Ediciones es un proyecto editorial que su función es ayudar a los escritores a publicar sus obras. Esto es una cuestión de manera más social, y los escritores allí pueden contactarnos para que puedan tener una asesoría con respecto a la corrección ortotipográfica, la edición, la diagramación y la corrección y estilo. Para terminar ya, me gustaría preguntarte acerca de tu próximo proyecto. ¿Qué hay de Jorman Mejías en el futuro cercano? Bueno, por allí viene un libro, se llama Ficciones Introspectivas. Está en el proceso de corrección. Vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible para que pueda hacer arte o para que pueda agradar. Y los otros son los proyectos que siguen con la CUG para seguir aportando nuestro grano de arena a la comunidad. Excelente. Pues Jorman, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer esta conversación el día de hoy. Será hasta la próxima. El placer fue mío.